Continuamos entonces, muchachos, con esta segunda parte. Voy a compartirles la pantalla para seguir viendo. Entonces, ¿qué veíamos? Hay una función imprimir vector que recibe un vector W que es de tipo entero y lo que hace es, además de imprimirlo, lo convierte en una cadena, pero además de imprimirlo, retorna ese vector como cadena. No voy a hacer mucho énfasis en eso porque primero tendremos que esforzarnos más en el conocimiento de los arreglos numéricos para luego centrarnos bastante en el uso de las cadenas. Simplemente les puse este ejercicio para que viéramos, porque de pronto ocurre lo que me decía Adriana ahorita, que ha visto sintaxis del otro curso y de pronto vería esto y dirá esta cosa que es. Vamos a ver este otro, que creo que es más claro en la notación. Tiene la misma función imprimir vector, la misma, exactamente la misma que revisamos allá, que recibe un vector y lo devuelve como si fuese una cadena, pero lo imprime en pantalla. ¿Cómo lo imprime? Aquí dentro del printf, llama la función imprimir vector. Pero esta vez hace algo distinto. Hay una función que se llama unir, que es la que me interesa. Hay dos funciones que quiero explicar las dos y les pido el favor que cualquier duda que les llegue a quedar, por favor, me la pregunten, que esa es la idea, explicar la función. La primera función lo que hace es hallar los n primeros términos de la serie de Fibonacci. Lo primero que les voy a explicar es qué es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie de números que el primer término, en las series el primer término se le llama término cero. Si se dan cuenta, eso se parece mucho a los arreglos. El término cero tiene un 1 en esa serie y el término 1 también tiene un 1. De ahí para allá, los siguientes términos se calculan como la suma de los dos términos anteriores. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. O sea que 5 será el siguiente término. ¿El siguiente término cuánto será? 3 más 5, 8. El siguiente término cuánto será? 5 más 8, 13. Y yo creo que ya todos entendieron cómo se va construyendo el siguiente término de la serie de Fibonacci. ¿Cuál sería el siguiente? 8 más 13. ¿Queda cuánto? 21, ¿cierto? 21, sí. Repito, al primer término se le conoce como término cero, de cualquier serie, no solo de la de Fibonacci. Esta serie se llama la serie de Fibonacci. Al segundo término se le conoce como término 1, al tercero como término 2, al siguiente se le conoce, perdón, al siguiente se le conoce como término 3 y así sucesivamente, al siguiente como término 4. El que le sigue es el 5, el que le sigue es el 6, el que le sigue es el 7, de manera que si yo le dijera a la función Fibonacci, le digo Fibonacci y le paso el 7 aquí en n, ¿el que me tendrá que devolver? Un 21. Y si le dijera Fibonacci y le paso el 8, ¿el que me tendría que devolver? Me tendría que devolver el término 8. ¿Y cuánto creen ustedes que vale el término 8? Pues sumar los dos anteriores, 13 más 21, 34. Entonces, él me devolvería este 34. De manera que en n, aquí como argumento a la función Fibonacci, yo le doy un término. El valor de qué término quiero conocer. Y lo que devuelve es un arreglo con las respuestas. Vamos a correrlo. Mire, lo primero que es solo lo que hasta aquí hemos analizado. Lo corrí solo para eso. Fíjese lo que devuelve. Dice Fibonacci con 7 términos. Devuelve término 0, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6. Ahí están los 7 términos. ¿De dónde salió este 2? 1 más 1. ¿De dónde salió este 3? 1 más 2. ¿De dónde salió este 5? 2 más 3. Y así sucesivamente.
¿Qué pasa si yo le digo que Fibonacci con 9 términos? Entonces simplemente aquí en el main, en nx, que es número de términos, le podría poner 9. Si lo corro, fíjese que ahora me está imprimiendo los primeros 9 términos, que son justo los que hicimos en el ejemplo a mano. Pero él me los imprime como un string, porque está utilizando la función esa de imprimir string que le acabé yo de, de mostrar hace un ratico. Entonces, fíjese qué hace. Llama a la función fibo y le pasa la variable nx, que vale 9. Fibo lo que devuelve lo pone en x. Ya miramos eso que es, porque se ve extraño. Y luego ese x lo pasa como parámetro aquí para imprimir. Eso es lo que quiero que miremos eso, porque ese tipo de notaciones, si ustedes no están preparados para leerlas, puede generarles luego conflictos. Entonces, llega y dice, los primeros términos, la variable d la saca de acá, en x términos son, luego le dice que imprima una string, y el string lo saca de lo que devuelve la función imprimir vector. Vamos a ver cómo. Repito, la idea es que les quede claro este ejercicio, así nos demoremos todo lo que nos demoremos. Primero yo les estoy explicando un poquito y ahorita ustedes me preguntarán todo lo que tengan que preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, miremos qué hace FIBO. ¿Qué le ven de extraño a FIBO? Lo primero que le deben estar viendo extraño es ese asterisco. Porque este parámetro es por valor. Crea una variable n y le pone el valor con el que se llamó. Pero sin embargo aquí dice int asterisco. Vuelvo y lo encierro para que... Profe, eso fue lo que usted me mandó a averiguar, ¿no fue? ¿De qué, hijo? El asterisco. El asterisco, Eso es sí. lo que se Quiere utiliza decir es... para llamar una función dentro de otra, un punto de referencia. Exacto, una función por referencia. Entonces, en este Ajá, caso, si no estuviera el asterisco, hagan de cuenta que no estuviera. ¿Qué devolvería a FIBO? Un valor entero, dice ahí, ¿cierto? sí. Pero como está el asterisco, no está devolviendo un valor entero, sino la dirección de memoria donde hay un valor entero. ¿De acuerdo? Ya miraremos cuál es ese valor entero. Repito, ¿qué devuelve la dirección de memoria donde hay un valor entero? Fíjese que aquí hay algo raro con esta respuesta también, que ahorita lo trataremos de mirar qué es. Porque fíjese que ahí está creando es ya no una variable entera llamada respuesta, sino está creando un puntero, una dirección de memoria. Fíjese que aquí incluso el profesor les puso una sintaxis aún más compleja que es equivalente con esta. Esta sintaxis que está aquí en amarillo es la sintaxis original del lenguaje C. Y esta es la que se hace con C++. Lo que está diciendo es sepárese memoria para n variables enteras. La variable, la dirección de memoria guardan en la variable RTA. Fíjese que está declarando una variable RTA, pero utilizando la notación de punteros. Y es esa variable la que devuelve. ¿Y se dan cuenta que es esa la que devuelve? Y fíjese que aquí está diciendo que lo que devuelve es un puntero a enteros. ¿Y qué es RTA? Un puntero a enteros. Ya mira, ya les trataré de explicar cómo es que opera eso. Entonces, llama a FIBO. ¿FIBO qué hace por dentro? FIBO lo primero que hace es crearse una variable K de tipo entero. Una variable normal por valor, donde va a guardar algún valor guardará en K. Lo primero que vamos a ver es que en la línea 20 le pone acá un 2.
Pero en la línea 16 y 17, o sea, acá, en estas dos líneas, hace una operación que para nosotros es nueva. ¿Y cuál es esa operación? Esa operación es, le está diciendo, apunte, créese una variable que se llame RTA, pero es una variable de tipo puntero, el asterisco lo dice. O sea que ahí guardará será una dirección. Una dirección. Y en esa dirección va a apuntar a algún lado, que ya no va a ser local, sino en otra parte, donde va a haber un arreglo de n enteros. Si aquí n vale 7, pues de 7. Si n vale 8, de 8. O sea, se creará un arreglo de n enteros, que es lo que se hace en la línea 17. Si se dan cuenta por acá. Ahí esta no era la herramienta que yo quería. Ahí dice, créese un arreglo de n enteros, pero lo hace con el operador new. Eso es lo equivalente aquí al malloc. Si quieren, vengamos acá un momentico, porque ustedes dirán, ¿y qué es malloc? Vamos a ir un momentico, porque esa sintaxis, según me digan las indicaciones, no es la que debemos ver, porque es un poquito... Preguntémosles, ¿qué es malloc? Fíjense que incluso Wikipedia es la primera que lo dice. Sirve para hacer asignación dinámica de memoria. Se utiliza en C puro, lo que yo les decía. Pero han sido sustituidas en gran parte por estos operadores, que es el que estamos utilizando aquí. ¿Qué es lo que hace malloc? Separa en la memoria del computador, fíjense que aquí lo dice, asigna un número, un tamaño de memoria especificado. Fíjese que esta instrucción, declarar un arreglo de 10, con la instrucción malloc se haría así. Y dice lo mismo. Sin embargo, es mucho más compleja, ¿no? Dice 10 por el tamaño de una variable entera. Cada variable entera ocupa cierto tamaño de memoria. Aquí le está diciendo que array sea un puntero, por eso es que el nombre del arreglo únicamente es un puntero, pero un puntero que, a un arreglo que tendrá 10 variables. Y aquí le está diciendo separe memoria, un puntero que tendrá la memoria asignada de lo que pesen, lo que ocupen 10 variables de tipo entero. Esta función tamaño de, lo que me devuelve es cuánto tamaño de memoria ocupa un entero. Si lo multiplico por 10, pues ahí caben 10 enteros. De manera que fíjese, dos sintaxis que hacen lo mismo, pero la una sintaxis mucho más clara que la otra. Lo mismo ocurre aquí. Esta sintaxis, estas dos líneas, hacen exactamente lo mismo que si lo hiciese con malloc. Realmente es la segunda línea la que hace lo mismo que si se hiciese con malloc, porque la primera igual hay que hacerla en los dos casos. Pero esta segunda, hacerlo así es mucho más legible que hacerlo así. Entonces, por eso se utiliza el operador new, que como les digo, es propio de C++, pero no importa. Aquí entonces, ¿qué está haciendo? Que respuesta sea un puntero que apunta a un arreglo de n posiciones de memoria. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen las siguientes dos líneas? Está diciendo que a donde apunte respuesta, porque respuesta estará por aquí. Supongamos que esta es el espacio de memoria de la función fijo, pero respuesta no va a estar ahí, respuesta va a estar en la memoria principal, en la de main. Entonces, ¿qué ocurre? Que respuesta apuntará a alguna parte, ahorita miraremos a cuál. Está diciendo, créese un apuntador a n posiciones de memoria a partir de respuesta. ¿Qué le está diciendo en la línea 18? En la primera posición, ¿qué valor va a guardar? En la posición 0. Y en la posición 1, ¿qué valor va a guardar? ¿Quién me dice? 1 y 1. 1 y 1. O sea, y fíjese que uno está dentro de un ciclo, ¿cierto?
¿Por qué 1 y 1? Porque Fibonacci en la primera, el primer término, el término 0 tiene un 1 y el segundo término también tiene un 1. Ahora, luego inicializa acá en 2. ¿Por qué en 2? ¿Quién me dirá? Porque necesitamos llenar de aquí para abajo. La posición 0 y la posición 1 ya están llenas. Caen 2 para que llenes de ahí para abajo hasta donde, hasta aquí a la última posición, hasta la N. En cada vuelta que hace, lo que había en las dos posiciones anteriores. Si va a llenar la posición K, suma lo que había en la K-1 con lo que hay en la K-2. En este caso, 1 más 1, aquí había un 1, y aquí había otro 1, 1 más 1, 2. Eso lo pone en la posición K. Entonces, ¿dónde pondría ese 2? Acá. Se mantiene dando vueltas en el while hasta que llenen los valores necesarios. Cuando acabe, y eso es lo interesante, cuando acabe lo que está devolviendo es el puntero únicamente. Eso es lo importante, que cuando acabe lo que está devolviendo es el puntero únicamente. ¿Qué es el puntero? Lo que está devolviendo es la posición de memoria donde empieza este arreglo. Ahora, ¿a dónde lo devuelve? Resulta que por allá en main, que es donde están llamando a esta función Fibonacci, main tiene su espacio de memoria. En main debe haber alguna variable, no sé cómo se llame, ahorita miraremos. Pero tiene que haber una variable que diga que lo que devuelva esta función lo guarde ahí. Entonces, esta función que va a devolver respuesta. O sea que main va a quedar apuntando a esta memoria. Ya miramos cómo. Acá está main y fíjese lo que ocurre. X, necesito que entiendan esta sintaxis. Mire qué fue X. Un puntero a enteros. Y aquí estoy diciendo que lo que devuelve Fibonacci, que es un puntero a enteros, lo guarde en X. De manera que fíjese que X que va a contener un vector de enteros. Fibonacci lee, pero lo que lee Fibonacci realmente va a quedar guardado es aparte. Ay, perdón, esa no era la herramienta que quería usar. Va a quedar guardado es en un vector X que está declarado aquí. Voy a hacer una cosa, voy a correr esto un poquito, voy a minimizar esta para que no nos obstaculice. De todas maneras, por más que minimice esta también. No voy a bajar Fibonacci mejor. Quiero que me quede cerca Fibonacci de main. Ajá. Voy a ponerlo acá. No va a tener ningún problema porque igual cuando se llama Fibonacci está antes del main. Tengo este punto y coma ahí. Entonces, mire, tenemos Fibonacci y tenemos aquí el llamado a Fibonacci. Arranca main a trabajar. Cuando arranca, ¿qué es lo primero que hace? ¿Quién se acuerda? Crea un espacio de memorias para el main. La memoria voy a pintarla por acá. La memoria del computador es todo esto que está en verde. Lo primero que hace cuando arranca el main a trabajar es crear un espacio de memoria. Voy a pintarlo con este colorcito. Para una variable que se llama X. Pero no va a ser un valor entero lo que se guarda ahí. Y eso yo espero que ya lo tengan todos clarito. Sino va a ser un puntero. O sea, una dirección de memoria. ¿Por qué? Por el asterisco este previo que tiene ahí. ¿Hasta ahí estamos? Después en la línea 101 crea una variable que se llama NX. Tenemos por aquí otra variable. ¿Qué será NX? ¿A qué hará alusión? Número de elementos del vector X. Alguien dirá, pero ahí no creo un vector. Creo fue un puntero. Pero, profe, para hacer un puntero tiene que tener el asterisco. Sí. ¿Tiene que tener el asterisco o tiene que tener la sintaxis que nosotros veníamos utilizando? Por ejemplo, si dice esto, int a abre y cierra,
Ahí lo que está diciendo es que A es un puntero a enteros. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Bueno, O sea que en sí es como escribirlo de otra forma, profe. es otra escritura, pero esta es la escritura, digamos, Es que yo lo que veo es que esa escritura está más como orientada a objetos que lo que estamos no, viendo nosotros. esta no es orientada a objetos. Sí. El New sí es orientada a objetos, pero esta escritura es la escritura, digamos que la más genérica del lenguaje C en cuanto al O manejo sea, de punteros. sería la más fácil de escribir. No, es más complicadita. Mm, Es- Es más fácil la que nosotros veníamos haciendo, pero necesito que entiendan esta también. Entonces, tengo X, que es un puntero, o sea, una variable que guarda es una dirección de memoria. NX es una variable entera clásica que guarda un valor entero, ¿cierto? Luego la siguiente línea, la 102, que pone en NX, pone un 9. ¿Hasta ahí vamos? Cuando llega a la 103, encuentra un llamado a la función FIBO. Y fíjese lo que dice, que vaya y trabaje FIBO. O sea que FIBO tendrá que abrirse un espacio de memorias. Que cree que FIBO va a retornar una dirección de memoria y que esa dirección de memoria va a estar ligada a un arreglo. Pero esa dirección de memoria que él entregue será la misma de X. O sea que X realmente, en alguna parte va a haber un arreglo. Voy a ponerlo incluso por aquí, pero lo voy a poner en otro color. En alguna parte de la memoria del computador va a haber un arreglo. Voy a ponerlo en rojo. ¿Un arreglo de qué tamaño? De tamaño n. Si aquí se llamó a FIBO con nx con 9, o sea que FIBO, ¿cuánto valdrá n dentro de FIBO? Si este es el espacio de memoria de FIBO, FIBO lo primero que hace es abrir una variable con el parámetro, ¿cierto? Tendrá otra variable k y tendrá una variable respuesta. Eso es lo que tiene FIBO por dentro, ¿cierto? Ahí estamos. Una variable n, una variable k y una variable respuesta. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué es lo otro que tenemos claro? Que respuesta es un puntero. O sea, respuesta de apuntar a algún arreglo. Eso me dice la línea 85. ¿Y a cuál apunta, profesor? RTA. Perdón, hijo. ¿A qué lugar apunta? Hasta el momento no está, en la línea 85 no está apuntando a ningún lado. Apenas digo que ahí va a haber una dirección. En la línea 86 es donde apunta. Fíjate lo que está diciendo en la línea 86. Está diciendo, créese un arreglo de n posiciones. ¿Cuánto vale n en este momento? N valdría 9 por la formalización de parámetros, ¿cierto? Porque si aquí llamamos a FIBO con NX y NX vale 9, N también queda valiendo 9. ¿Se entiende eso? ¿Hasta Señor. ahí se entiende? Señor. Listo, entonces N vale 9. De manera que aquí cuando diga créese un nuevo arreglo de enteros de, de N posiciones, son de 9 posiciones. O sea que él va a ir a la memoria, ya no a la memoria local de ninguna de las variables, sino a la memoria del computador y ya va a separar en alguna parte y por eso la puse por fuera de las dos. Va a separar un arreglo de, se supone que ahí hay 9, aquí voy a poner unos punticos para no dañarla, un arreglo de 9 posiciones. ¿Y a dónde pone apuntar respuesta? Respuesta va a apuntar a donde empieza ese arreglo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Sí, aquí dice señor. que crees en arreglo y a donde empieza él, que apunte a la variable respuesta. O sea, que respuesta guarde la dirección donde empieza. ¿De acuerdo? Sí, De manera señor. que cuando le dice 0 más abajo de la dirección respuesta, ponga un 1, ¿dónde pondrá el 1? Lo va a poner aquí. Voy a utilizar otro color. Cuando luego dice 1 más abajo de la dirección respuesta, ponga un 1, ¿dónde lo pondrá?
aquí. Y después se queda aquí iterando 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, y así sucesivamente. De manera que al finalizar el while queda lleno este arreglo, que repito, no está ni en este espacio de memoria ni en este, sino en la posición, en la memoria global de la máquina. ¿De acuerdo? Al terminar el while, ¿qué ocurre aquí en la línea 94? Le dice, retorne esa posición de memoria. ¿Y a dónde la va a retornar? ¿Quién me dice? A la ubicación del asterisco fijo. A X. Porque fíjese que aquí el llamado decía, FIBO lo que devuelva que se ponga en X. Al terminar FIBO, lo que entregue que se ponga en X. Ahora, ¿será compatible? Sí, porque si se dan cuenta aquí, X es un puntero entero. ¿De acuerdo? De manera que X, ¿a dónde va a estar apuntando? A donde mismo apuntaba la respuesta, o sea, aquí. En el momento en que termina FIBO, toda la variable global desaparece, todo lo que estaba dentro de FIBO. Pero el vector, como no estaba dentro de FIBO, no se va. Y main estará apuntando, ahora esta X estará apuntando a ese arreglo. ¿De acuerdo? Por eso, cuando aquí dice el print, hace el print y le dice los primeros, acuérdense, el formato de printf, yo ya se los había venido explicando. Aquí dice los primeros, después viene un número entero. Términos de Fibonacci, después viene todo un arreglo de caracteres, todo un string. ¿De dónde se saca el primer elemento del formato? Se saca NX. de NX. ¿Y de dónde se saca el segundo? De lo que devuelva a De imprimir la vector. función. Que imprimir vector va a devolver una cadena. ¿Se entiende? Entonces fíjese que a pesar de que ya se fue la función Fibonacci, que fue desde donde se llenó el arreglo se declaró de forma global con este operador new, y aquí el puntero X sigue apuntando a esa memoria. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces ejecutémoslo nuevamente. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y ya creo que les va a parecer más familiar. Solo estamos viendo la primera partecita. Pero aquí, ¿qué dijo? Los primeros 9 términos de Fibonacci son, y los imprime así. ¿Qué pasa si quiero 11 términos? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? Pues simplemente cambiar este nx por 11. Él aquí nx valdrá 11, n queda valiendo 11, y entonces aquí se crea un arreglo de 11 posiciones y se llenan esas 11 posiciones con los términos de la serie de Fibonacci. ¿Estamos hasta ahí? Después, ¿qué hace? Sí. Después lo que se hace es crear un arreglo Y. Con estos valores, 100, 2, 6, 2, 2, ¿cuántos valores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se crea un vector, un puntero a un vector que se llame W. La variable NW, ¿qué tendrá? El tamaño de W. Pero fíjese lo que va a hacer aquí, va a coger y va a unir dos vectores. Hay una función por aquí que se llama unir. Esa función ahorita se la voy a mandar para que ustedes esta tarde y mañana, en el tiempo que puedan, las analicen y mañana las corran, traten de entenderlas para mañana, digamos que tratar de resolver cuanta duda haya al respecto de esta sintaxis. Unir, ¿qué devuelve? ¿Qué recibe? Dos arreglos, la dirección de dos arreglos, el tamaño del arreglo A, el tamaño del arreglo B, los une y devuelve, fíjese que lo mismo que la vez pasada, devuelve un puntero donde empieza un tercer arreglo con los dos vectores unidos. No sé si se dieron cuenta de una cosa, que al ejecutarlo, recibe un primer arreglo, recibe el segundo arreglo, y luego en la unión queda todo lo del primero, hasta aquí al 89, no sé si lo notaron aquí, vean, hasta el 89 que llegaba el primero, y luego todo lo del segundo. Simplemente que los unió en uno nuevo. Y luego le hizo dos pruebas más. Entonces, ¿qué les pido el favor? Que para mañana
Yo ya les voy a mandar estas, bueno, este ya ustedes lo tienen, ¿no? Pero les voy a mandar estos dos para que ustedes los cojan, los revisen y traten de entender, porque yo sé, soy consciente que esa sintaxis es de las cositas más complicadas de digerir en este curso de programación. Necesito que la tengan clara. ¿De acuerdo? Lo único que está es la función unir, Bien. que lo único que no hemos revisado. Y lo que van a tratar es de entender cómo opera unir. Pues coge lo del primer arreglo y lo pone en respuesta, y luego coge lo del segundo y también lo pone en respuesta, y ya, devuelve ese puntero. ¿A dónde lo devuelve? Si vemos el main aquí, fíjese que W, que fue el puntero nuevo que creó, dice lo que devuelva a unir, póngalo en W. Y luego le dice que lo imprima, que imprima el primer vector, el segundo vector y el tercer vector. Y luego lo vuelve a hacer, pero en W va a poner el resultado ya de unir Y con X. Y luego el resultado de unir dos veces X con él mismo. Entonces, les agradezco que ahorita yo les envío ese y por favor se pongan a revisarlo para que mañana tratemos de resolver las dudas que podamos tener. ¿Les parece? Listo, bro. Traten de mirar de donde ustedes quieran, si quieren ver un tutorial o algo que los... La idea es que mañana usted realmente quede entendiendo esa sintaxis. Es muy importante que la entienda. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos Profe, mañana, muchachos. profe, una preguntita antes de irse, qué pena. Sí, señor, cuénteme. Las notas las sube cuando.